daremos comienzo con la clase número 1 de Primera y Segunda de Reyes. Hoy estudiaremos a partir de Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1. En realidad, los libros de Primera y Segunda de Reyes eran un solo libro. En 1517, cuando Daniel Bomber publicó la Biblia hebrea, se dividió por primera vez en Primera y Segunda de Reyes. Primera de Reyes está compuesto por 22 capítulos y Segunda de Reyes está compuesto por 25 capítulos. Por eso en total son 47 capítulos. Los libros de Reyes registran en su mayoría la obra de la vida de los reyes de Israel y de Judá. Está registrando los logros, la vida privada, los fracasos y debilidad de los reyes. Pero no solamente manifiesta simplemente acerca de la vida de los reyes. El fluir del contenido en general se trata de que si cumplen bien con las leyes, prosperará el país. Pero si abandonan la ley de Dios y viven rechazando a Dios, serían destruidos y se debilitarían. Esta es la idea total que contiene los libros de Reyes. El contenido general de Reyes comienza con la muerte de David. Hasta el último rey de Judá, el rey Sedequías. Al principio, Judá era un solo país. Durante el reinado de Roboam se divide en Judá al sur e Israel al norte. Roboam fue hijo de Salomón. Durante el reinado del rey Roboam, hijo de Salomón, fue dividido en Israel del norte y Judá del sur. ¿Por qué el país de Judá se habrá dividido en dos? Hay dos motivos. Primero, el motivo general, por los pecados de Salomón. Salomón tuvo muchas mujeres. Él dejó las leyes y sirvió a los ídolos. Por eso, Dios le advirtió que se arrepintiera. Si así no lo hiciera, dijo que el país se iba a dividir. Pero el motivo más concreto es que Roboam, hijo de Salomón, desechó los consejos de los ancianos y escuchó los consejos de los jóvenes. Por eso el país se dividió en dos. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 7, menciona la ley de prosperidad para el país. Son tres. Primero, ser siervo. Segundo, servir bien. Tercero, decir buenas cosas. Al año 930 a.C. se produjo la división del país de Judá en Judá del sur e Israel del norte. Desde ese momento hasta la destrucción de Judá del sur en las manos de los babilonios pasan 344 años. Judá fue destruido por Babilonia en el año 586 a.C. Por eso, al sumar con los 40 años del gobierno de Salomón, llegan aproximadamente 384 años de historia. Así que los 4 siglos de historia de Judá está registrada en los libros de Reyes. Así es la historia de la humanidad, lleno de auge y caída. Dijimos que Primera de Reyes tiene 22 capítulos. Entre los 22 capítulos, 11 capítulos corresponden acerca de la vida de Salomón. Habla acerca de la construcción del templo y división del país en norte y sur. Israel del norte fue destruido por los asirios. Judá fue destruido por Babilonia.
En Israel se encontraban grandes profetas. Allí ejercieron profetas como Elías y Eliseo. En Judá del sur estuvieron reinando unos 20 reyes. En Israel del norte estuvieron reinando 16 reyes. El rey Jeroboam fue el primer rey de Israel del norte y el último rey fue Oseas. Hubo un lapso de 209 años desde el rey Jeroboam al rey Oseas. En comparación a Israel, Judá tuvo 20 reyes. Estuvieron gobernando a partir del año 930 a.C. al año 586 a.C., unos 344 años. Una persona estuvo gobernando aproximadamente 17,2 años. O sea, gobernó tiempo más largo que el Israel del norte. El Israel del norte fue destruido en el año 721 a.C. El Judá del sur fue destruido en el año 586 a.C. Ambos países comenzaron juntos, pero Judá permaneció más tiempo que Israel, 135 años más. Esto es lo que Dios hace. Los 19 reyes del Israel del norte no hubo ningún rey bueno. Todos habían sido malvados, pero aún entre ellos hubo uno más malo. Fue el rey Acab. Acab tuvo a Jezabel, hijo de Etbaal, rey de los sidonios, como esposa. Entre los 19 reyes que estuvo gobernando Israel, cambiaron 19 veces la dinastía. Desecharon al rey anterior, derrocando, y así subían al trono. Por eso solo duraron 209 años de historia. Pero en el sur hubo rey como Manasés. En general habían sido buenos reyes. Por ejemplo, el rey Asá, el rey Ezequías, el rey Josías, así buenos reyes. El bien siempre gana, la bondad siempre sale bien. En Primera de Reyes están registrados los 5 reinados de reyes de Judá del sur. El rey Salomón, Roboam, Abías, Asá, Josafat, así fueron 5 reyes. Habla de unos 122 años de historia. Los reyes del Israel del norte, en Primera de Reyes, ya son 77 años de historia, desde el rey Jeroboam al séptimo rey Acab. Pero en el Israel del norte estuvieron ejerciendo los profetas Elías y Eliseo. También los profetas que escribieron las escrituras, como los profetas Amós, Oseas y Jonás. Ellos reprendieron el pecado del pueblo y Dios obró por medio de ellos. Durante el reinado del rey malvado Acab, su esposa Jezabel mató a todos los hombres que adoraban a Dios. Pero Dios mantuvo a salvo a 7,000 que no se habían arrodillado ante Baal. Dios había comenzado a obrar en el norte también. Durante el reinado de Acab, Abdías, su mayordomo, hizo esconder a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuvo con pan y agua. El Israel del norte había decaído espiritualmente, pero hubo en distintos lugares escuelas de profetas, como en Betel, Jericó, cerca del Jordán,
Así habían levantado escuelas teológicas y formaban seminaristas. Al ver esto, podemos darnos cuenta que aunque gobierne un malvado rey, la obra de Dios siempre sale victorioso. También podemos ver la obra vencedora en medio de todo esto. La obra de Dios jamás fracasará. Esto es lo que nosotros debemos recordar del estudio del libro de Reyes. A partir del capítulo 1, versículo 1, registra los últimos días del rey David. El rey David se había envejecido. 3 aspectos revelan acerca del envejecimiento de David. Primero, que estaba viejo. Segundo, avanzado en días. Tercero, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. ¿Cuántos años tendría David para decir que estaba viejo? Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 3 al 4, dice que parece que David había cumplido unos 70 años, porque a los 30 se hizo rey y estuvo gobernando 40 años. Por los 70 años de edad de David, dijo que estaba viejo, que estaba anciano. Le cubrían, pero no se calentaba. Salmos capítulo 90, versículo 10. La vida en general llega a unos 70 años, y si es saludable, llegará hasta unos 80 años. Esto es lo mismo antes y hoy. Este es el camino de la vida. No fue excepción para el rey David. Cuán hermoso era el aspecto de David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12, menciona el aspecto joven de David. Dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Así de fuerte y hermoso era David. Ahora estaba viejo, avanzado de días, y aunque le cubrían, no se calentaba. Así termina toda la vida de las personas. Así, a nosotros también nos llegará el tiempo que estemos viejos y aunque nos cubran, no nos calentaremos. Sabiendo esto, debemos llevar buena vida de fe. Como David estaba ya anciano, los siervos preocupados pensaron en una manera para ayudarlo. Dijeron: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Esta fue la propuesta de los siervos. Vemos que lo que propone el hombre siempre tiene faltas. Esa no era la solución fundamental. Los siervos eligieron a una mujer sunamita. La mujer que estuvo atendiendo a Eliseo también era de Sunem. La mujer que aparece en los cantares también era sunamita. De Sunem había elegido a una buena mujer. Su nombre era Abisag. Lo que el hombre pueda hacer no es sanadora ni podrá impedir el envejecimiento. Pero aquí David cuidó su fe. Menciona en el versículo 4 cómo David cuidó su fe, aún en sus últimos días. Abisag era virgen. Había guardado su virginidad. Era joven, muy hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. ¿Por qué habrá actuado así? Porque parece que David se había arrepentido de haberse acostado con Betsabé. Por eso, por ese pecado, David dijo: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Salmos capítulo 6, versículo 6. Por el fruto del arrepentimiento de David,
pudo vivir limpiamente en cuanto al problema sexual. David no solo tuvo un buen comienzo, sino que también tuvo un buen final. En los versículos 5 al 10 habla acerca de la rebeldía de Adonías. Adonías quiso reinar al sudeste de Jerusalén, en Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, pero esa traición terminó fracasando. ¿En qué momento Adonías quiso ser rey? Versículo 5. Cuando David estaba viejo, de avanzada edad, y nada de lo que le cubría le calentaba. David pasaba la mayoría de tiempo en cama por su avanzada edad. Era tiempo en que David no estaba pudiendo gobernar bien a Israel. Fue tiempo en la cual todo se había debilitado, y Adonías, aprovechando ese tiempo, quiso levantar en insurrección y rebelarse. Esto es lo que estuvo mal. Todas las cosas tienen su tiempo. Todo tiene su oportunidad. No debe armar su tiempo para rebelarse como lo hizo Adonías. En lugar de eso, nosotros debemos tomar todas las cosas que Dios nos da como oportunidad para recibir bendición. Podremos usar para mal ese tiempo o para el bien. Nosotros debemos aprovechar el tiempo para el bien. Debemos vivir una vida que levantemos buena base para el futuro. David no vivió así. Cuando el rey Saúl se había vuelto malo, cuando Saúl estaba durmiendo en la cueva o estaba en el campo, David tuvo 2 oportunidades para matarlo, pero no lo hizo. Cuando Saúl se había vuelto malo, David no tomó la oportunidad para matarlo. David esperó hasta que Dios actuara y dejó todo a Dios. David confió en la soberanía de Dios y avanzó así. Esto es lo que David hizo bien. Por eso, David durante toda su vida fue una persona bendecida. Pero Adonías, cuando su padre se había flaqueado, cuando no estaba pudiendo gobernar bien el país, utilizando ese momento, quiso tomar posesión del reino. Por eso terminó destruyéndose. El hecho de que Adonías quisiera nombrarse rey estaba mal delante de Dios y también delante de los hombres, porque Dios ya le había revelado a David quién le iba a suceder el trono. Si vemos en 2 de Samuel y en 1 de Crónica, capítulo 22, había prometido a David que Salomón iba a suceder el trono. Ya se lo había revelado. Que Salomón fuera rey era voluntad de Dios y ya predestinado. Pero Adonías, despreciando la voluntad y la soberanía de Dios, quiso volverse rey. Aquí Adonías había menospreciado la soberanía de Dios y básicamente estaba haciendo mal ante Dios. También él estaba actuando mal delante de los hombres. David era su padre y todavía actual rey del país. Tampoco David no le había dicho que Adonías iba a ser rey. Tampoco le había pasado su trono. Tampoco lo había nombrado rey. Pero él por su propia cuenta quiso autonombrarse rey. Estaba haciendo mal delante de los hombres y menospreciando el orden. Él había despreciado el orden levantado por Dios. También estaba haciendo mal a su padre. Él estuvo actuando mal delante de Dios
tanto también delante de los hombres. ¿Qué es lo que específicamente había hecho mal Adonías? En el versículo 5 aparece tres cosas. En el versículo 5 dice primero, se exaltó a sí mismo. Exaltarse a sí mismo es orgullo y vanagloria. El hecho de que se haya autoexaltado y querer ser rey fue porque no tuvo gratitud. Cualquier persona debe estar agradecido a la situación en la cual se encuentra. Salmos capítulo 16, versículo 6 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Nosotros debemos agradecer, dándonos cuenta que estamos en un lugar hermoso. Pero que uno se autoexalte no lleva a convertirse en rey. Dios es quien saca y pone al rey. Si Dios levanta rey, entonces será rey. Pero si Dios depone, no podrá ser rey. No se hace rey porque se haya exaltado. El primer error fue exaltarse a sí mismo. El segundo error, que quiso ser rey para sí mismo. Ya su base estaba mal. La vida de fe entra cuando se desecha la idea egoísta. Toda tentación viene de querer llenar su propio placer. Nosotros debemos abandonar completamente la idea de autocomplacerse. Al final, lo que uno hace para uno mismo no es para uno mismo. Únicamente lo que haga para el Señor será para uno mismo. Tercer mal acto, tercer error, fue que quiso ser rey por medio de carros y de gente de a caballo y hombres que corriesen delante de él. Estuvo mal pensar que iba a poder ser rey con jinetes, carros y hombres que corriesen delante de él, o sea, con fuerza. Los carros eran las armas más poderosas de esa época. Los jinetes, hombres a caballos. Los hombres que iban delante iban abriendo camino para la batalla. Él estuvo mal pensar que podría llegar a ser rey con todo esto. Dios no estaba contento de que quisiera ser rey de esa manera. Absalón, hermano mayor de Adonías, le había mostrado eso. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 1. Absalón había muerto tratando de usurpar así el trono. No está en armamento, en jinete o carros el querer ser rey. Dios aborrece que quiera depender de esas cosas. Dios desea que solo dependa de Él. Vemos en el versículo 5 que Él hizo mal en tres cosas. Adonías, como estaba mal desde la base, fue arruinado. Dice que el orgullo lleva a la caída. En base a la palabra de Proverbios, significa el orgullo lleva a la destrucción. Toda persona, si es orgulloso, será destruido. El principio de la Biblia está en Lucas capítulo 18, versículo 14. Aquel que se exalta a sí mismo será humillado. El que se humilla será exaltado. ¿Por qué Adonías quiso llegar a ser rey, exaltándose a sí mismo, utilizando fuerza? Ese motivo aparece en el versículo 6.
Fueron tres los motivos. Primero, porque había nacido después de Absalón. Como había nacido después de Absalón, se exaltó a sí mismo para ser rey. En 2 de Samuel capítulo 3, en Hebrón, David había tenido varios hijos. El hijo mayor fue Amnón. Amnón se enamora de Tamar, a la cual la viola y es asesinado en manos del hermano de Tamar, Absalón. El tercer hijo, Absalón, mata a su hermano mayor, muere tratando de rebelarse contra su padre. Segundo hijo nacido de Abigail, Gilead. Como no aparece en otros lados, parece que murió a muy temprana edad por mala salud. O sea, el primero muere, el segundo muere por estar enfermo, el tercero muere rebelándose. Entonces, en realidad, ¿quién es el hijo mayor que ahora queda? Adonías. Esto es lo que significa nacido después de Absalón. Adonías pensó así: ahora yo soy el hijo mayor, así que tengo que ser el rey. Y no hay otro que pueda ser rey. Esto es lo que estaba mal. Ser rey no está en el orden de nacimiento sanguíneo. La vida de fe tampoco es según orden de nacimiento. Que sea rey o no, no está en el orden de nacimiento, tampoco en orden físico. Pensar que porque haya creído en Jesús antes que otro, recibe bendición y le sale todo bien, nadie sabe quién llegará a creer mejor. Nosotros no sabemos a quién Dios usará más grandemente. Judá fue el cuarto hijo de Jacob. Jesús vino al mundo del linaje de este cuarto hijo, Judá. De esta manera, no tiene relación el orden de nacimiento. Adonías tuvo este mal pensamiento. Aquí se relacionan las tres equivocaciones. Segundo, en el versículo 6 dice: este era de muy hermoso parecer. Esto es ventaja al mismo tiempo que desventaja. Adonías, creyendo en esto, quería ser rey. Adonías pensó que si era de hermosa apariencia, iba a poder ser rey. Así que estuvo mal su pensar. Uno no es rey porque tenga un hermoso parecer. Absalón también terminó muerto por este motivo. Dice que Absalón era de hermosa apariencia. Dijo que él no tenía defectos desde el cabello hasta los pies. Por eso Absalón fue destruido. El hombre no tiene nada que adularse. Ser físicamente lindo no es característica para ser rey. En realidad tiene que tener carácter de rey para serlo. Tiene que tener la medida de un rey. Tiene que ser un hombre capaz de ser rey. Estuvo bien que Adonías no hubiera sido coronado rey, porque si lo hubiera sido, el país se habría destruido. Nosotros no debemos adornar el cuerpo exterior, sino al hombre interior. Tiene que tener formado el carácter de gobernarse a sí mismo. Tiene que tener fe. Tiene que ser hombre hecho y derecho. Tercero, esto ocurrió porque nunca escuchó las reprensiones de su padre. Viendo esta situación, Adonías podía suficientemente equivocarse. Podría haber equivocado, pero David no reprendió a Adonías.
por qué David no reprendió a Adonías? Porque Adonías no tenía capacidad de recibir reprimenda. ¿Qué pasaría si le reprende? Si le hubiese reprendido, se quejaría como si fuera un niño berrinchero. La gente le gusta que le feliciten, le gusta que le reconozcan. El que reprende es el verdadero maestro. Pero Adonías no estaba capacitado para recibir reprimenda. Por eso su padre David no le reprendió. ¿Cómo podría reprenderle si se pone caprichoso, se enoja y hace berrinches? Esto es lo mismo que no le dé perlas, esto es lo mismo. El dicho de no le dé perlas al cerdo. Por eso David no le había reprendido. Aquel que sabe recibir bien las reprensiones son los que llegarán a tener éxito. Adonías, por no haber recibido reprensión, terminó destruyéndose. Desde el punto de vista de David, había criado mal a su hijo. Como David lo había criado desde niño, todo está bien, creció mal y se volvió alguien mal educado. Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 6, versículo 23, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Si nosotros hemos recibido reprensión, debemos saber corregirnos. Efesios capítulo 5, versículo 13. La reprensión es medicina. Debemos ser hombres virtuosos, de buen carácter, que recibamos bien las reprensiones. En los versículos 7 al 10 aparecen varias clases de personas. Primero, las personas que se pusieron de acuerdo con el plan de Adonías. En el versículo 7 nombran a estas personas. Fueron Joab, hijo de Sarvia, y el sacerdote Abiatar. Luego, segundo, los que no estuvieron de acuerdo con Adonías. El versículo 8, pero el sacerdote Sadoc y Benanías de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, ellos fueron muy buenas personas. Ellos se mantuvieron fieles a David hasta el final, mantuvieron el honor. Joab, una de las personas que apoyaron a Adonías, había sido general de David. Joab había sido una persona que se había esforzado mucho, pero muchas veces, revelándose los mandatos de David, hizo que sufriera mucha dificultad. Joab fue un buen general, pero dificultó mucho a David. Joab no había participado de la rebelión de Absalón, pero sí cayó en la segunda. Apoyó en la rebelión de Adonías. Su fin no fue buena. Nosotros no debemos ser personas como Joab. Joab no tuvo un buen final. El hombre tiene que tener un buen final. Cuando comenzamos a creer en Jesús, el comienzo tiene que ser buena, pero también debemos partir de este mundo de buena manera. Hubo muchas ocasiones que Joab no la hizo pasar bien a David. Como tenía ese temperamento, al final terminó mal. Si nosotros no desechamos ese temperamento, al final terminaremos fracasando. Otra persona que apoyó en la rebelión de Adonías fue Abiatar. Abiatar había sido un sacerdote. Era el hijo del sacerdote Ahimelech, de región de Not.
En tiempo de exilio de David, Saúl había matado a 85 sacerdotes de la región de Nod. Abiatar había sido el único que sobrevivió, apenas escapándose de la muerte por un pelo. Él estuvo desde el comienzo del exilio. Desde cualquier punto de vista, era alguien que no debía rebelarse contra David, pero sí cayó en un hombre. En el versículo 8 aparece un sacerdote llamado Sadoc. Hubo dos sacerdotes entonces, Abiatar y Sadoc. En realidad, Abiatar era mucho más superior. Abiatar era más anciano y había sido sacerdote mucho antes que Sadoc. Pero, ¿quién de los dos fue mejor persona? Sadoc fue mejor persona. ¿Por qué Abiatar había caído en el error de participar de la rebelión de Adonías? ¿Por celo a quién? Parece que fue por haber tenido celo de Sadoc. También tuvo celos porque no tenía mucha capacidad y las cosas no le estaban saliendo tan bien. Por eso debe haber tenido mucho celo. Él terminó así, por celos y envidia. En la palabra, ¿con quién dice que Adonías tomó de las manos para ponerse en contra? Se juntó con Joab y Abiatar. Joab en la parte militar y Abiatar en la parte religiosa. Adonías pensó que podría ser rey si tenía poder militar y religioso, pero no pudo llegar a ser rey. Uno no puede llegar a ser rey porque comande cosas así. Entonces, ¿por qué Joab y Abiatar habrán caído en eso? Adonías había dejado perturbado a Joab y a Abiatar. Como Adonías había provocado, ellos habían caído. El diablo también tienta al hombre, y si es tentado, lo hace caer. Al que no use el dinero con su conciencia, el diablo lo tienta con el dinero. El que tiene problema con el sexo, siempre usará eso para hacerlo caer. Aquel que siempre sea agitado en estas tentaciones, siempre caerá. Nosotros debemos usar la fe como los guerreros de David. Dios siempre usará a aquellas personas que no sean tambaleados por las tentaciones. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dijo que no tenga dos sentires, dos corazones. Nosotros tenemos que tener fe. Si tenemos dos corazones, dos sentires, siempre seremos tambaleados. Hay que tener un solo sentir. Nosotros siempre pensando en el Señor, dispuesto a morir por el Evangelio, debemos vivir por el Señor y por el Evangelio. Hoy en día debemos ser personas así, como Benaía, Natán, Sadoc. Tenemos que ser personas así. Concluimos con la clase número 1 de Reyes. Muchas gracias.